La 4T sigue con sus proyectos magníficos que tenía desde un inicio y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, ya está adjudicando los contratos para construir los primeros tramos del Tren Maya. Pero antes de iniciar las obras se deben limpiar secciones del recorrido que han sido invadidas por la selva. Ya estaba un trazo, ¿verdad?, de vías en esa zona. Tengo entendido que sí, que ya se había iniciado tiempo atrás la posibilidad de extender un ramal ahí. Pero como lo dejaron así, entonces se empieza a llenar. Eso ocurre muchas veces en menos de una década. Desaparece el camino que se abre en la selva. Pues, ¿cómo ve, Tomás, que la dependencia va a pagar más de 27 millones de pesos, ya con IVA incluido, eso sí aclaran, a 2 empresas para acondicionar más de 40 kilómetros del derecho de vía del ferrocarril Chiapas-Mayab, que será aprovechado por el nuevo tren de tal manera que se deje libre un espacio de 3 metros a cada lado de la vía? ¿Cómo ve, Tomás? Pues lo veo como unas obras monumentales que arma de 2 filos, o es algo benéfico por su grandiosidad, que vaya a dejar muchos empleos ahora que se necesitan, o al contrario, que vaya a ser una obra frustrada, que no vamos a poder rehacer por grande, por monumental. Esta es la idea que tiene López Obrador, por ejemplo, del segundo piso, la idea que tiene de la monumentalidad. A ver qué sucede con esto. De todas maneras, se supone que puede generar empleos, que es lo que en este momento se está necesitando. Pero ahora, mientras estemos con esta plaga, con este bicho que nos está condicionando, pues quién sabe qué pueda suceder por ahora. Yo no sé cuándo vaya a terminar el ciclo de la pandemia, el ciclo de la dificultad, no sé para cuándo. Entonces, todo esto me parece que está condicionado a las circunstancias que nos permita el bichito este. Pues sí, porque además ya la construcción de un tramo de 250 kilómetros fue ganada por la empresa Carso. Este concurso para elegir al proveedor se llevó a cabo el 30 de abril, así que ya está definido qué empresa será la responsable de la construcción, y para que empiece pues necesitan dejarle limpiecito el terreno, ¿no? Sí, fíjate que nos desacostumbramos a que el gobierno llevara a cabo este tipo de obras. Antes era lo rutinario, es decir, siempre estaba en construcción un tramo de algún ferrocarril, un nuevo ramal importante. Yo recuerdo el penúltimo fue el ferrocarril del sureste, a principios de los años 50 se inaugura, y luego el tren Chihuahua Pacífico en los años 60, pero siempre estaba en construcción un tramo de ferrocarril, la red iba creciendo, y eso ocurre desde principios del Porfiriato. Ahora nos asombra que se esté haciendo un nuevo ramal de ferrocarril. Pues todo país lo tiene que estar haciendo, tiene que estar ampliando su red de comunicaciones, no debe asombrarnos en lo más mínimo, ni llamarlo obra faraónica, así debe ser en todos lados. Igual las grandes obras de apoyo urbano son comunes en las ciudades importantes en todo el mundo. Estaba viendo en Barranquilla, Colombia,
tienen un sistema de vialidades extraordinario ahí, que el nuestro apenas lo emula en su utilidad y en la forma en que beneficia a la sociedad al evitar totalmente los embotellamientos de tránsito, que afectan desde luego a los viajeros que utilizan el servicio público. Adelante, Tomás. Pero miren, cuando llegó al gobierno de esta ciudad, que entonces era el DF, Cuauhtémoc Cárdenas, prácticamente todo lo que se hizo fue modesto, no fueron los grandes proyectos. De pronto llega López Obrador y a través de alguien que en este momento está exiliado en Estados Unidos, anunció segundo piso, y parece ser la tónica de López Obrador que se embarque en esta clase de proyectos que no son los comunes, en este caso el segundo piso, no son los comunes en anteriores regentes que lo eran por aquel entonces. Así que me parece que esto sigue siendo un hecho inédito. Ojalá que tenga éxito, porque caramba, teniendo éxito el proyecto pues beneficia a México, por lo pronto los empleos. Así que en cuanto termine el bicho, creo que se ve mucho más clara la situación. A estas alturas estamos totalmente condicionados por esa pandemia, pues. Y entonces vamos a esperar a ver qué es lo que depara el futuro en lo que se refiere a Dos Bocas, al Tren Maya y algunos otros proyectos que salgan por ahí desde la oficina de López Obrador. Pues hasta el momento no hay ninguna posibilidad de que se suspendan esos proyectos. Vamos a ver con el tiempo cómo avanzan, porque también hay que tomar en cuenta que esta pandemia está creando problemas económicos serios, no para México, sino para todo el mundo. Y eso se va a reflejar en muchas de las obras que tendrán que suspenderse temporalmente, porque habrá que atender otras cosas prioritarias, ¿no? Bueno, tengo entendido que el financiamiento de estas obras está garantizado. Sí. Es decir, no depende de que el gobierno les apruebe un nuevo presupuesto. No, ya está aprobado, está garantizado todo, y no de ninguna manera va a quedar esto sin terminar. Claro, pero lo que sí se ve afectado es la propuesta del desarrollo de nuevas obras que el gobierno tiene que hacer. Esa es la clave para el crecimiento económico, y esa es la diferencia entre los gobiernos neoliberales, que suspenden la obra pública de forma radical, y los gobiernos no neoliberales, que llevan la construcción mediante la inversión firme y constante del Estado. No es un discurso, esa es la verdadera diferencia. Tampoco el repartir subsidios a las clases más necesitadas es distinto al neoliberalismo. El neoliberalismo crea esos sistemas para dar dinero a los pobres y dar créditos, y sustituye a la acción del Estado en la creación de infraestructura para que aparezcan formas de trabajo y fuentes de trabajo y formas de organización de la población en el sector social de la economía. Ese es lo distinto al neoliberalismo, no los discursos.
Pues vamos a ver cómo resulta y cómo cambian las cosas. Yo estoy segura que va a haber un cambio importante después de esto, porque el mismo comportamiento de la sociedad va a cambiar. Esta situación nos va a dar una forma de ser diferente. Ciertamente no podremos volver a ser los mismos. No. Y desde luego que ese cambio se va a ver reflejado también en las formas de gobierno. Así es, y yo creo que los gobiernos, por fortuna, aprenden de la experiencia y aprenden a utilizar nuevas formas de funcionar. Si esta pandemia nos está obligando a crear nuevas formas de distribuir los bienes y servicios, eso va a quedar después de que termine la situación de emergencia.